Ajá. Ajá. ¿Cómo medimos la presión arterial? ¿Cómo la medimos? Presión sistólica, salida diastólica. Eso es en dos términos generales, la sistólica y la diastólica. ¿Cuánto es lo normal? 180. Más de 10. ¿A partir de cuánto considera entonces hipertensión? Más de 180. No sé, pues ustedes díganme. Más de 130 se mantiene bien, pero Al ver esto es porque tenemos una meta, ¿no? Aquí ya nos metemos ahora a la Sociedad de Cardiología, que son las guías que nos rigen en base a la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de hipertensión? ¿Así dice? No, pues es que eso es lo que. Entonces, porque seguimos. ¿Qué dice? ¿O cómo hago el diagnóstico de hipertensión? Es algo muy simple, ¿eh? por un tiempo. Entonces, la guía menciona paciente que sostiene. Ese era, lo hubieras dicho. El que sostiene. La chequé. Lógico, si tiene 200 cifras sobre 120, ¿qué le voy a decir? Ah, mañana viene usted. No, y es hipertenso, ¿no? Pero hay dos caminos. Uno, la hipertensión o la presión arterial está dada fisiológicamente por dos. ¿Cuáles son? No, ese es La persona el gasto cardíaco y la otra. Este es el gasto cardíaco. Y la resistencia vascular, eso es todo. ¿Ya ven? O sea, híjole, estamos hablando de lo básico, entonces ¿cómo nos metemos a los fármacos? Entonces, dos. Uno es el gasto gasto cardíaco y el otro. La lesión vascular periférica. Cualquiera de estos me va a modificar la presión arterial. Cualquiera de estos dos. Ahorita saliendo se echan un Monster. ¿Dónde afecta? Corazón. No, en la resistencia, porque causa una vasoconstricción. El paciente lo ven hinchado, lo ven edematizado. ¿Dónde está el problema? Resistencia. No, En gasto cardíaco. tiene más volumen sanguíneo. Aguas con eso, ¿eh? Ah, porque entonces de ahí va el tratamiento. O sea, si no entiendo la fisiología, o sea, aunque yo domine esto, o sea, tiene más volumen. ¿Cuánto de promedio de volumen sanguíneo bombea una persona en cada latido? ¿Cuál es el promedio del gasto cardíaco? ¿Cuál es el volumen sanguíneo de una persona normal? Este lo hacen los pacientes, ¿no? Espérenme, nada más déjenme ver qué le mando. Nada más déme 5 minutos a ver cuál más está afectando. Entonces, porque si ese volumen sanguíneo en promedio 5 litros, yo le meto 6, por simple deducción, ¿qué le va a pasar a la bomba? Dilo, sí. Se va a esforzar. Está sufriendo. No es lo mismo que bombee 5 a que bombee 6. Entonces, ¿qué mido yo en el baumanómetro, en el sfingomanómetro? ¿Qué mido yo? La fuerza con la que el corazón bombea la sangre. Eso es lo que yo mido. Y lo mido en milímetros de
bombeo hace con ganas, pues está aventando la sangre. O sea, esta terapia va enfocada a disminuir el riesgo cardiovascular. Todo lo que veamos de antihipertensivos se enfoca en disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces imagínense que llega un paciente con 200 sobre 120 milímetros de mercurio. Yo primero tengo que entender qué le está pasando a este paciente. En primera, el corazón está bombeando con ganas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la arteria que sale del ventrículo izquierdo? ¿Cómo se llama? La aorta, ahí está el grosor del video, ¿no? Entonces, métanle 220 milímetros de mercurio de salida. Entonces, nada más la aturde, porque soporta, porque es una pared gruesa. ¿No? Entonces, 220 en potencia, nada más la sacude, a menos que tenga una coartación aórtica, que es como un globito muy delgado que va a reventar, sería una urgencia. Pero ahora métanle esa misma presión a arterias del grosor de un cabello y que están adentro del cerebro. ¿Qué le va a pasar? Se va a romper. Ese es el accidente vascular cerebral. Ese es el accidente, así de simple, ¿no? ¿Qué le pasó a ese paciente? ¡Pum! Bruscamente tiene, en primera, ¿qué tuvo? Hipertensión. Entonces tuvo una crisis hipertensiva tipo emergencia. Acuérdense que hay dos, urgencia y emergencia. ¿Por qué emergencia? Porque tiene daño a órgano blanco. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Tiene un accidente vascular cerebral tipo hemorragia. Así, ya, miren, pusieron un diagnóstico así de simple. Pero tengo que entender qué pasó ahí. Por eso, vean, la presión básica. O sea, no pueden dar un paciente en la calle que diga soy hipertenso y no tomo nada. Eso es un error gravísimo. Eso es lo que yo le tengo que explicar al paciente. No pueden dar porque ¿quién baja las cifras tensionales? Los fármacos. ¿Y qué hacen los fármacos? Aquí va elevándose esto. ¿Se quiere elevar? Y esto. Es algo que hace muy común el paciente. Se está elevando, lo baja la pastilla. Al otro día se quiere elevar, la pastilla. Al otro día se quiere elevar, la pastilla. ¿Qué dice el paciente? Ya no me lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque ya estoy bien. Ese es un error. Entonces empieza, se la deja de tomar porque se encontró 110-80, pero quien lo mantiene controlado es su fármaco. La deja de tomar y empieza bien. Y de repente, ¡pum!, revienta y adiós se acabó. Por un error en el paciente. Entonces la farmacología va enfocada a disminuir el riesgo cardiovascular. Lógico, ese paciente también se puede infartar, es un hecho, ¿no? Va muy de la mano la diabetes con la hipertensión, con el infarto agudo del miocardio, y va muy de la mano con las dislipidemias. Pero el principal enfoque es a accidentes vasculares, que en estadística están hasta arriba. Entonces, eso es lo que, hablando fisiológicamente, pues lo primero es, por eso los fármacos se dividen. Y ustedes van a ver que en parte de la fisiología hay una enzima que hace que los vasos se contraigan, ¿no? La angiotensina 2. Pero tiene un mecanismo que a través de una enzima se convierte de angiotensina 1 a angiotensina 2 a través de una enzima. Algunos fármacos dicen, pues yo te la bloqueo. Y son los que ustedes van a exponer. Fármacos inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina 1 y angiotensina 2. Otros, han visto ustedes al bombero, ¿no? ¿Cómo agarra su manguera y está el edificio está allá? ¿Qué hace para que llegue el agua? Entonces, ¿disminuye qué? El diámetro. Disminuye el diámetro. Entonces, ¿qué pasa en el organismo? Hablando de resistencia vascular periférica y de gasto cardíaco, ¿qué pasa acá? Para que se eleve la presión,
Hay una Vasoconstricción. Yo les dije hace un rato, me he hecho un Monster. ¿Qué tiene el Monster? Saca dosis de cafeína. ¿Qué causa la cafeína? Vasoconstricción. Y la presión se eleva. Estoy viendo este mecanismo fisiopatológico. ¿Qué hace el bombero? Pues le disminuye el diámetro y la presión se avienta. Por lo tanto, el agua sale disparada. Eso mismo sucede en el organismo. ¿Qué creen que hacen los fármacos? Vasodilatan. Porque es otro mecanismo. Entonces dicen, pues si yo lo dilato, le disminuyo fuerza. Acuérdense que en estos también hablamos de dos términos. Uno que es el cronotropismo, que me refiero a... Sí, ya sé, yo no sé el tiempo, sí, eso lo sé, eso me queda claro, pero... ¿No? Hay dos términos, inotropismo y cronotropismo. Inotropismo me refiero a la fuerza de contracción, muy bien, a la fuerza de contracción. Y cronotropismo me refiero a la frecuencia cardíaca, porque va a haber fármacos cronotrópicos positivos, hay inotrópicos positivos. Quienes pongan propanolol van a ver que es cronotrópico negativo. Puedo disminuir también la frecuencia cardíaca en ese paciente. Ahí puedo matar dos pájaros de un tiro, O sea, si está taquicárdico más hipertenso, le doy un propanolol, le bajo la presión y disminuyo la frecuencia cardíaca. Entonces vean, pero estoy entendiendo el mecanismo fisiopatológico. Si ya lo valoré y está edematizado, entiendo que tiene esa bomba, se está esforzando. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo le abro la llave. ¿Y que lo tiene por dónde? Por el riñón, exactamente. Entonces, ¿qué le agrego a ese paciente? Entonces, hay que entender bien el mecanismo fisiopatológico. Claro que esto me lleva a la meta. La meta es abajo de 140, ¿no? Para el hipertenso, acuérdense. En cambio, para el que es un paciente normal, no, me dice, ¿sabes qué? Abajo de 120, pero el controlado es abajo de 140. Tiene 130, hay que aceptar que está en meta, ¿no? Entonces, cada año se modifican también las guías, pero bien importante, esto que van a hablar sus compañeros, tengo que entender muy bien el mecanismo patológico para poder decir, ¿qué le voy a dar a mi paciente? Es igualito que los diabéticos, como lo que vimos, ¿va? Muy bien, chicos, adelante. ¿Ya? ¿No te dijeron que iban a poner antihipertensivos? No, pero fisiopatología, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, ya vamos a resumir lo que, vamos a ver un poquito más de lo que el doctor acaba de decir. Vamos a hablarles sobre el mecanismo de acción, lo que es la fisiopatología de hipertensión arterial, al igual cómo funciona la fisiología de los medicamentos, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a hablar de los medicamentos, reacciones adversas, contraindicaciones, dosis y presentación. Bueno, la fisiopatología de la hipertensión, para que ustedes entiendan primero cómo funciona, cómo un paciente va a tener hipertensión, tienen que entender primero cómo funciona la presión arterial normal. Así que, como ya lo había mencionado el doctor, si nosotros vamos a hablar de presión arterial, ¿qué es de lo que vamos a hablar? Sobre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Esos dos términos van a entender lo que es la presión arterial. Si nos vamos a recordar también lo que es el gasto cardíaco, es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, que esta va a estar dada ya sea por la precarga, poscarga y la contractilidad cardíaca. Si nos vamos ahora a la resistencia vascular periférica, que va a tomar un papel muy importante en lo que es la toma de la presión arterial, tenemos lo que es principalmente el radio de las arterias con la viscosidad o espesor, lo que es de la sangre. Estos dos, si los llegamos a unir, por decir así, vamos a entender que eso es la presión arterial. La presión arterial, su principal función es llevar lo que es sangre de una manera continua a lo que son nuestros órganos llana, ya que sea cerebro, hígado, riñones, etc. Pero a la combinación de lo que es esos dos, de la que es de los radios de las arteriolas y la viscosidad o espesor de la sangre, va a formar lo que es los mecanismos vasculares. También aquí va a entrar una ley muy importante, que ya la habíamos visto fisio, que es la ley de Poiseuille, que está básicamente de qué nos va a hablar sobre la resistencia del flujo, que es inversamente proporcional a lo que es al radio de lo que son de las arteriolas elevado a la cuarta potencia. ¿A qué se refiere esto?
Si las radios arteriolas llegan a tener una modificación, básicamente llegan hasta comenzar con la aterosclerosis, va a comenzar a una disminución, haciendo que lo que es el radio tienda a aumentar, aumentando lo que es la resistencia vascular periférica, aumentando lo que es la presión arterial. También tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo es muy inteligente y va a tener lo que son sistemas de regulación, que son las agudas y las crónicas. Las agudas tienden a actuar lo que son de segundos a minutos, mientras que las crónicas son las que mantienen nuestra presión arterial de una manera normal, a que son a minutos, horas, meses, días, semanas, etc. Pero primero vamos a hablar sobre los mecanismos de la regulación aguda. Estos a quienes se le van a referir, como les estaba diciendo, actúan lo que es a segundos o a minutos. Estos son los que ya sea van a actuar al momento que nosotros hacemos ejercicio, lo que es actividad física, cambios de la posición corporal, si estamos parados, si nos acostamos, si nos levantamos muy rápido, y lo que es también va a ayudar a lo que es la hemorragias agudas, aumentando lo que es la presión arterial. Esto es también lo que es la regulación aguda, va a tener lo que son mecanismos compensatorios que van a ser los neurales y los humorales. Los neurales son los más rápidos y ahorita les voy a hablar sobre los mecanismos neurales. Ya me acordé, los mecanismos neurales van a estar controlados por lo que es literal por el cerebro, por la parte neural de la presión arterial. Van a estar conformados por la formación reticular del bulbo raquídeo y una tercera parte del inferior de la que es la protuberancia anular. Estos dos compuestos o esos dos tipos de órganos van a formar lo que es el centro vasculomotor o cardíaco, también conocido como el centro cardiovascular. Estos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener lo que son impulsos parasimpáticos y simpáticos. Los que son los impulsos parasimpáticos tienden a ser los más importantes y los más rápidos en actuar. ¿El por qué? Al momento que hay un impulso parasimpático, va a activar lo que es con ayuda del nervio vago, que es el nervio número 10, va a aumentar haciendo que haya una disminución de la frecuencia cardíaca. Y los simpáticos, estos se encuentran más en la médula espinal. ¿Qué es lo que pasa? Al aumento de la activación simpática, va a haber lo que es una vasoconstricción y pues por ende va a aumentar la resistencia vascular periférica. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que aquí va a entrar lo que es el sistema nervioso autónomo, que estos va a estar van a tener lo que son reflejos circulatorios intrínsecos, extrínsecos y lo que son los centros superiores del control neural. Si nos vamos a los reflejos intrínsecos, tenemos lo que son los vasoreceptores y los quimioreceptores. En los vasoreceptores van a estar principalmente lo que es en la musculatura del corazón. Vamos a encontrar lo que son los aórticos y los carotídeos. Pongamos un ejemplo, ¿no? Al aumento de la presión arterial, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se va a activar lo que son los niveles vasoreceptores, haciendo que, literal, así decía, que estiren lo que son los vasos sanguíneos o las arterias, haciendo que haya también una activación del nervio vago, que es el número 10, y ¿qué es lo que va a provocar? Va a hacer todo lo contrario. En vez de subir la presión o hacer si la presión ya está elevada, que va a hacer todo lo posible para disminuirla, haciendo que haya bradicardia y disminución de la presión arterial, igual va a ser con el cardíaco. Igual un ejemplo, si el ejemplo llegara a ser lo contrario, si hay una disminución de la presión arterial, esto que lo hace también van a estirar lo que son los vasos sanguíneos, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y por ende también una vasoconstricción. Por ende también va a haber una resistencia vascular periférica elevada. Y los quimioreceptores carotídeos, pues estos son más sensibles a la hipoxemia. Pues una persona que tenga lo que son niveles bajos de oxígeno, estos se van a activar y pues por ende van a aumentar la presión arterial. Ejemplo, casi ocurre más en las personas que tienen EPOC, en este caso, porque pues ellos no oxigenan bien por la enfermedad que sufren, pero pues estas personas con EPOC no tardan tampoco en tener lo que es hipertensión. Y pues también ocurre lo que son en las personas que sufren apnea del sueño. Esas también las personas que sufren apnea del sueño, igual por la disminución de lo que es la concentración de oxígeno y el dióxido de carbono, por ende se activan los quimioreceptores carotídeos, causando lo que es una sensibilidad y por ende aumenta la presión arterial. Y tenemos los reflejos, esos son los intrínsecos. Ahora tenemos los reflejos extrínsecos. Como lo dice, son más fuera del organismo, que van a estar dados por ya sea dolor o por frío. También decía que podría ser dado por calor.
pero casi no se va a ver como una notaría, una noción de que va a aumentar, pero se maneja. Y tenemos lo que son los centros superiores de control neural, que estos pues van a estar afectados por el estado de ánimo, emoción, ya sea que sea una crisis hipertensiva, una crisis nerviosa, perdón, o algo que nos haga un daño, ya sea de modo emocional, y hace que aumente por sí mismo la presión arterial. Lo que les había dicho eran los anteriores, y tenemos también lo que son los mecanismos humorales, que esos tienen a ser igual lo que es el mecanismo escamoso, que tiene a ser muy rápido, perdón. En los mecanismos humorales vamos a encontrar lo que son 3 componentes, que ya aquí va a ser el principal, de lo que van a estar hablando los medicamentos antihipertensivos, que es el sistema renina-angiotensina, la vasopresina y lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Tenemos que tener en cuenta ahora el sistema renina-angiotensina, aldosterona, que esta pues principalmente va a estar dada por lo que es la renina, que es secretada por las células extraglomerulares del riñón. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a juntar con la angiotensina, la angiotensina, y pues va a formar lo que es una angiotensina tipo 1. A través de lo que son de los pulmones, que se libera lo que es la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra en lo que es en la parte del epitelio, forma lo que es la angiotensina tipo 2. La angiotensina tipo 2 es la más importante en todo el sistema renina-angiotensina. ¿Por qué? Porque la angiotensina tipo 2 va a ser un excelente vasoconstrictor arterioral. ¿A qué se refiere? Este tiene que tener una función aproximadamente del 40% de la vasoconstricción arterial. Y si llega a haber ya sea vasoconstricción arterial, hay aumento de la resistencia vascular periférica, y como tal se encuentra como un sistema de regulación aguda o rápida. Pero también lo que es la angiotensina tipo 2 puede ayudar ya sea de forma rápida o de forma tardía. En la que les había dicho, la vasoconstricción, y en este caso, ¿cómo actúa? Ahí se me pasó, se les dije antes. La angiotensina tipo 2 va a estar regulada, o va a regular lo que son dos factores, que es el ATE1 y el ATE2. El ATE1, ahí me había confundido que era ese que va a ser el vasoconstrictor, y pues va a ser lo que es aumento de la resistencia vascular periférica y aumento de lo que es la regulación aguda, aumento de la presión arterial. Eso es de forma rápida. Y si nos vamos a sentido contrario, de forma tardía, va a ser impulsada por el ATE2, que va a ser principalmente de forma contraria que el AT1, no va a ser un vasoconstrictor, en cambio va a ser un vasodilatador, y va a crear lo que es también secreción de lo que es de sodio. Y tenemos lo que es una hormona muy importante, que también es la aldosterona, que va a estar dada por el AD1, que se va a encontrar pues en la corteza suprarrenal, y va a tener regulación de lo que es a largo plazo, que es lo que va a provocar resistencia renal, y lo que ya se va a tener retención de lo que es sodio y de agua, y va a crear lo que también fibrosis cardíaca. Tenemos que tener en cuenta, como decía, lo más importante del sistema renina-angiotensina es la angiotensina tipo 2. Esa es la que principalmente va a regular lo que es la presión arterial. Tenemos que tener que la angiotensina tipo 2 va a tener varias funciones, que va a ser una de las principales: activación del sistema simpático, disminución de disfunción endotelial, que es lo que va a pasar, va a haber una disminución de las prostaglandinas, aumento de endoteliina y lo que también va a haber tromboxanas. Y también tenemos lo que es la trombotropina, que va a aumentar lo que es la PAI-1, y también lo que es la angiotensina tipo 2, va a haber lo que es aumento de la hormona antidiurética. Como les había dicho, una era el sistema renina-angiotensina, otra es la hormona antidiurética, que pues básicamente va a ser vasoconstrictor. Esta va a tener lo que es suspensión de agua y... bueno, no, casi no. Y lo que es el último, que es la adrenalina y la noradrenalina. Estos van a estar impulsados por el sistema nervioso simpático, que va a provocar, si hay aumento de estas, es como el de huida, que es el que principalmente activa. Si se llega a activar lo que es la adrenalina o la noradrenalina, va a haber una elevación de estas, causando una vasoconstricción, que también va a causar también disfunción endotelial, tendición trombótica, y eso que también puede provocar resistencia a la insulina e hipertrofia vascular. Literalmente, si se activa lo que es el último factor, que es adrenalina y noradrenalina,
principalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Todos estos nos van a aumentar la presión arterial. La que les dije era de la aguda, que pasa dentro de minutos, segundos, y ahora vamos con la crónica, ahora de largo plazo. Tenemos que la regulación de largo plazo va a estar principalmente dada por lo que es la función renal. Literalmente va a ser por el volumen extracelular, lo que se encuentra en el volumen extracelular es lo que va a regular la presión arterial, lo que es en el largo plazo, literal. Tenemos que, aquí también va a entrar en función lo que es el sistema nervioso autónomo, que vamos a encontrar lo que son células alfa y beta. De las alfa tenemos a alfa 1, alfa 2, que esta va a estar activada por la noradrenalina, y las células beta tenemos beta 1, beta 2, que van a estar activadas por la adrenalina. Y ahora sí, vamos a explicar por qué ocurre la hipertensión. Tenemos que entender que hay varias... Tenemos que entender que la hipertensión, para su diagnóstico, hay como tipos, que tenemos que ver como dos tipos de hipertensión, que va a ser lo que es la esencial o la primaria, que es la idiopática, que es la que es más común en toda la población, es un 95%, ocurre entre personas de 30 a 50 años, y tenemos la secundaria, que es un 5%, que ocurre en personas menores de 30 años o mayores a 50 años. ¿Cuál es la diferencia? Esta va a estar causada por una enfermedad y la otra no. Esta va a ser por una enfermedad secundaria que tú ya hayas tenido o tengas. Y por eso aquí en lo que es en la secundaria se va a presentar lo que son signos y síntomas, y pues la principal causa que te llega a provocar es que ya tengas un problema renal. Para la hipertensión arterial primaria tenemos lo que son factores modificables y los no modificables, para que tú tengas atención de hipertensión arterial. Si nos vamos a los factores no modificables, pues la principal, antecedentes serofamiliares. Que tu familiar sea hipertenso, ya sea mamá, papá, abuelo, tienes una disponibilidad de que tú seas hipertenso. Y pues estos pueden ser antecedentes familiares que pueden ser también combinados con agentes ambientales y los agentes genéticos. Tenemos lamentablemente también el envejecimiento, que es la maduración y crecimiento de nuestras células, puede aumentar también la presión arterial. Se dice que también la etnia, que las personas de etnia negra tienden a tener más disponibilidad a lo que es a desarrollar hipertensión arterial. Se debe a que ellos tienen disminuida lo que es la renina, y pues también se dice que tienen lo que es hipersensibilidad a la sal, así que pues también esas personas. Y pues también resistencia a la insulina y alteraciones metabólicas. Si tú eres diabético, si tú tienes obesidad, también tienes una predisposición a traer lo que es hipertensión arterial. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú encuentras a un paciente que está flaco, que no tiene diabetes, pero es hipertenso, la causa principal es que tenga resistencia a la insulina. Está delgado, ¿no? Y tenemos los factores no modificables, modificables, que es el consumo elevado de sal. No se sabe bien a ciencia exacta por qué dice que el consumo elevado de sal te aumenta, pero si tiene una idea que aumenta lo que es el volumen sanguíneo, aumentando el volumen. Porque el sodio gana agua, ¿no? Sí. Aumentando lo que es el volumen sanguíneo, aumentando el volumen vascular. No, pues eso salió cuando llueve, doctora. No, ¿cómo está el cerebro cuando está lloviendo? El sodio gana agua. Y por ende hay resistencia vascular periférica, y si hay resistencia vascular periférica, por ende hay aumento de la presión arterial. Pues la obesidad, pues recordemos que la leptina es una hormona que le va a dar mucho apetito, ansiedad. Este momento que igual va a activar el sistema nervioso simpático, pues va a haber un aumento de la presión arterial. El consumo excesivo de alcohol, y también lo que es la ingesta de sodio, calcio y magnesio. Se tiende, y también tenemos algo llamado, lo que son términos importantes, que es la remodelación. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? La remodelación es más para lo que es de las arterias. Si estas llegan a tener apoptosis, inflamación, fibrosis o aterosclerosis,
pues igual se van modificando, una se hacen delgadas o dos se estrechan, causando lo que es, pues ya sea que la luz de la arteria sea más delgada y causando lo que es, bueno, aumento de la resistencia vascular. Perfecto. Bien importante lo que dice su compañera. Acuérdense, el sistema afectado aquí en el organismo es el sistema arterial. Por eso dice hipertensión arterial. ¿Qué diferencia hay entre una vena y una arteria? Uno dice el calibre. Las capas. Tiene lluvia de ideas. ¿Qué diferencia hay entre una arteria y una sangre? Ok, esa es la primera. Las arterias llevan sangre oxigenada. ¿Qué otra? Unas resisten diferentes. La cantidad de músculo. Diferentes Ok, capacidades. unas tienen válvulas, muy bien. ¿Qué otra? Diferentes capacidades. ¿Qué otra? Hay una muy básica. Porque por eso dice arterial, ¿eh? Esa es pregunta básica. Las arterias laten, las venas no. ¿No? Las arterias son profundas y las venas son superficiales. Si yo agarro esto de acá, lo abro y jalo los cables, al organismo lo recorren así 3 cablecitos. Un tubo rojo, es precisamente hablando del sistema arterial. O sea, este sistema puede estar enfermo, sí, en base a eso. Oiga, doctor, el otro tubo es un azul. ¿Eso cómo se llama? Sistema venoso. ¿Puede estar enfermo? Sí, y eso se llama insuficiencia venosa. O sea, las varices. Están afectados los tubos azules. Y si jalo el último, que es el tubo amarillo, que es el sistema nervioso, ¿cómo se llama? Esa es la neuropatía. Sí. Esa es la neuropatía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo tener afección a todo el paquete vasculonervioso. Cuando ustedes agarran un pie, sobre todo en el diabético, y lo tocan y está helado, ese paciente está tapado. O sea, vean uno de sus familiares, tocan el pie. Y si está frío, está tapado. Eso es un hecho. Ese tiene mucho riesgo de ser amputado. ¿No? ¿Quién está afectado ahí? El sistema arterial. Entonces, puede tener una úlcera varicosa ahí. ¿Qué se afectó? El sistema venoso. Y si dice, oiga, aparte se me duele horrible, el roce de la ropa simplemente me duele, tiene afectado. Porque existe tratamiento para esto, existe el tratamiento para el sistema venoso y existe el tratamiento para la neuropatía. O sea, vean cómo sí. Bien importante esto que se refleja aquí en la fisiopatología, ¿no? La otra, cada que la bomba hace un esfuerzo tremendo, avienta, el músculo cardíaco en esencia, ¿qué es? Es un músculo, ¿no? Que cuando bombea, es como si yo me pongo a hacer pesas nada más de un solo brazo. Se va a hipertrofiar. ¿Qué le pasa al corazón? Se hipertrofia. ¿Y entonces qué tiene el paciente hipertenso por lo regular a lo largo de la vida? Cardiomegalia. Entonces, ese corazonzote, porque es músculo y de tanto esforzarse, se hace grande y entonces dice, y secuestra gran parte de ese volumen sanguíneo. Y entonces dice, corazón, riñón, no, espérate, yo primero hígado, yo primero cerebro, yo primero. Entonces hace una inestabilidad en el organismo y eso se llama insuficiencia cardíaca. Ya se desestabilizó todo. Entonces vean, por eso es importante tener los mecanismos fisiopatológicos que suceden en el organismo para poder identificar la farmacología. Entonces, van a iniciar con niveles de laica. La otra, y hablando del volumen, acuérdense, la homeostasis es así. Tengo en exceso volumen ahorita, ¿qué hace mi organismo? Se desequilibra.
Busca lo mismo. Exactamente, y entonces, ¿qué se activa? Ahorita algunos de ustedes quieren saber, quieren hacer pipí, la diuresis, porque su sensor nos dijo, tienes volumen de más. Y entonces, ¿qué hacen? Pues van al baño, o vamos al baño. Está al revés, menos volumen sanguíneo, ¿qué hacen? Tomar agua, se activa el mecanismo de la sed. Y miren, y lo empieza a compensar. O sea, esos son los mecanismos reguladores que tenemos, pero que influyen en la presión arterial. Entonces, adelante, iniciamos con los niveles de Baita, ¿no? Le falta histología, sintomatología. Pues ya, ¿no? La expresión anterior, pues igual como hemos dicho, va a estar dada por el gasto cardíaco y luego la resistencia vascular. Histología. Exactamente, ya Y ahora sí vámonos con los YK. Pues hay muchos dispositivos, la mayoría lo ocupan una mnemotecnia para aprenderse los que es A, B, C, D y E, que pues los A van a actuar lo que son los antagonistas del sistema renina-angiotensina, los bloqueadores, C, calcioangiotensina, D, diuréticos y E, otros, ¿no? Que esos los van hablando otros compañeros, pero nosotros nos vamos a filtrar principalmente en lo que es la letra A, que son los YK. Bueno, si nosotros hablamos de lo que son los YK, son todos los medicamentos que terminan en APRIL. Estos que van a hacer son inhibidores ahora sí, de enzima convertidora de angiotensina, que es lo que hacen, bloquean y hacen que no haya la transformación de lo que es angiotensina tipo 1 a angiotensina tipo 2. Como les he dicho, lo que era la angiotensina tipo 2 es la que principalmente va a lo que es la presión arterial. Así que, ahí está. Supongamos que ahí está la ECA, ¿qué es lo que pasa? Llega el medicamento, bloquea lo que es la enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto la angiotensina tipo 1 no se transforma en angiotensina tipo 2, por ende no hay lo que es aumento de la que es el gasto cardíaco, también principalmente no se forma lo que es no va a haber lo que es retención de agua ni de sodio y por tampoco va a haber aumento del volumen sanguíneo y todo esto. Pues es lo que hace principalmente la enzima convertidora de angiotensina. Como decía, al momento que la bloquea, no se transforma en angiotensina tipo 2, por lo tanto tampoco va a haber aumento de la aldosterona y por lo tanto, si no hay aumento de la aldosterona, tampoco va a haber retención de sodio y de agua y también por lo tanto tampoco va a haber lo que es aumento del volumen sanguíneo. Y si no hay aumento del volumen sanguíneo, tampoco hay aumento del gasto cardíaco. Y pues por aumento, tampoco va a haber aumento de la presión arterial. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar propiamente con lo que sean los medicamentos y las indicaciones. Dentro de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, vamos a tener un total de 10 medicamentos. Quizás el más conocido sea el captopril y el enalapril. Bueno, el primero va a ser propio. El captopril va a ser un inhibidor bastante potente de la ECA y principalmente se va a administrar de manera oral. Las dosis al final se los van a dar y tampoco nada más generalidades e indicaciones les voy a dar. Va a alcanzar su punto máximo en plasma a la hora de haberlo ingerido y sus concentraciones pueden verse afectadas por la comida, así que no se recomienda ingerirlo con alimentos. Se va a eliminar principalmente por vía renal y bueno, dentro de las indicaciones vamos a tener 4 indicaciones. La principal y pues la más obvia sería la hipertensión arterial, que se puede dar como monoterapia o también en combinación con algunos otros hipertensivos, como por ejemplo los diuréticos de tipo tiazidas. También se va a dar en insuficiencia cardíaca congestiva, en infarto agudo al miocardio, pero se va a dar en pacientes que ya hayan sido tratados clínicamente y ya haya pasado el infarto. Esto para evitar que desarrollen una insuficiencia cardíaca. También se va a recetar dentro de lo que es la nefropatía diabética, esto para prevenir que la enfermedad avance progresivamente y también se reduzcan las secuelas de esta patología, principalmente que se evite la diálisis, los trasplantes renales y pues la muerte.
Bueno, ahora tenemos otro también conocido que es el enalapril. Este es bastante similar al anterior. Absorción rápida vía oral, su tiempo de su concentración máxima en plasma va a ser a la hora aproximadamente, entre 1 a 2 horas, y eliminación renal. Indicaciones, pues igual, hipertensión arterial o renovascular. Eso quiere decir que la hipertensión va a venir principalmente de las arterias renales. Insuficiencia cardíaca igual y deficiencia ventricular izquierda. Esto para que se prevenga una insuficiencia cardíaca de mayor riesgo. Tenemos el lisinopril, este es un poco menos conocido y va a ser de una absorción un poco más lenta, pero igual va a ser de vía oral. Su concentración máxima va a ser aproximadamente a las 6-7 horas y su eliminación va a ser renal. Sus indicaciones igual que el captopril, hipertensión arterial, hipertensión renovascular, insuficiencia cardíaca congestiva y infarto al miocardio. Solo que se va a administrar dentro de las primeras 24 horas después de sufrir el infarto. Y también nefropatía diabética, igual que el captopril. Solo que, es lo mismo, para prevenir las complicaciones, diálisis, trasplante renal y pues nada. El benacepril, igual vía oral, similar a los anteriores, su concentración máxima se alcanza a los 30 minutos, a la 1 hora aproximadamente, y se va a eliminar por vía renal también, pero por bilis, a diferencia de otros. Indicaciones, pues hipertensión arterial, y como dato se puede encontrar en combinación con amlodipino y mesilato de cisatalcurio. El fosinopril igual va a ser de absorción más o menos lenta, igual vía oral. Sus concentraciones se van a alcanzar aproximadamente a las 3 horas y eliminación renal y bilis. Y sus principales dos indicaciones serían hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca. Tenemos ahora el triandolapril, que igual su absorción rápida vía oral, tiempo de máximo en plasma va a ser 1 hora de haberlo ingerido. Se va a eliminar vía renal y sus indicaciones hipertensión arterial. Como dato, es más común encontrarlo en combinación con verapamilo, esto para un mejor tratamiento de la hipertensión arterial. El quinapril también absorción más o menos rápida, alcanza su concentración máxima en 1 hora y su eliminación es por vía renal y también por medio de heces. Sus indicaciones, hipertensión arterial, se puede dar como monoterapia o también con algunos diuréticos, principalmente los tiacídicos y los betabloqueadores. También se puede dar en insuficiencia cardíaca congestiva, en concomitante igual con diuréticos o un glucósido cardíaco. Tenemos el ramipril, que es de absorción igual más o menos rápida, 1 hora. La mayoría se absorben, alcanzan sus concentraciones máximas en 1 hora. Su eliminación igual va a ser vía renal. Las indicaciones de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo al miocardio, y también se puede dar como prevención de infarto agudo al miocardio, la enfermedad vascular cerebral y muerte cardiovascular. Como dato, el ramipril normalmente también se puede encontrar con ácido acetilsalicílico y con atorvastatina. Esto para el tratamiento del infarto agudo al miocardio. Tenemos también el perindopril, igual absorción rápida vía oral, concentraciones máximas en 1 hora y eliminación renal. Las indicaciones, hipertensión arterial, renovascular, insuficiencia cardíaca, infarto agudo al miocardio y también para la prevención de enfermedad vascular isquémica. Y ya el último de estos medicamentos sería el moxipril, que sería igual de absorción rápida vía oral, que alcanza su concentración en 1 a 2 horas. Y su principal indicación es hipertensión arterial y se puede dar igual como monoterapia o en combinación con otros antihipertensivos. Todos los que terminan en PRIL, inhibidor de LAICA. Captopril, fosinopril, lisinopril, enalapril. Vamos a hablar de adversos. Bueno,
aquellos pacientes que tienen una cantidad de renina plasmática alta, pues cuando tú le agregas muñeca, lo que va a hacer va a ser que va a disminuir rápidamente lo que es la presión, entonces va a producir lo que es la hipotensión. También tenemos que esta hipotensión va a estar muy alta en aquellos que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva y aquellos que tienen unos diuréticos que inhiben o disminuyen también lo que es la cantidad de lo que es el sodio, entonces por eso se va a producir. Y bueno, también tenemos la hiperpotasemia, aquí en la imagen como tenemos, lo que va a producir es que, la en sí, cuando va a tener el músculo colector, lo que va a producir va a ser que va normalmente a retener lo que es sodio y va a producir lo que es excretar potasio. Entonces cuando inhibimos este proceso, se va a producir lo que es la hiperpotasemia. También tenemos que aquellos que toman suplementos de potasio o tienen diuréticos que son, ¿cómo se diría? Tratan de ahorrar lo que es el potasio, pues también se produce este proceso. También tenemos lo que es la falla renal aguda. Esto se va a producir en pacientes que tienen una estenosis bilateral renal o en la arteria renal dominante. La tos. Bueno, también tenemos el angiodema. Y bueno, el angiodema va a ser, se va a dar sobre todo en nariz, en boca, lengua y labios. Y bueno, puede ir de algo leve a algo severo, es decir, puede iniciar como síntomas gastrointestinales que van a ser como náuseas, vómitos, cólicos y puede progresar a algo que puede ser un edema laringio y va a producir incluso la muerte de los pacientes. Se da sobre todo en gente que es afroamericana. Y bueno, se puede controlar inmediato que se suspende la medicación con este medicamento, se suspende y ya tuvo reducción de la humanidad. O también se puede dar un antihistamínico. Y bueno, la tos. Esta va a estar medida por la acumulación de valicina y aquí les coloqué una imagen. Tenemos que la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina a angiotensina 2. Entonces, esta normalmente, la enzima va a degradar lo que es la bradicinina. Entonces, cuando nosotros agregamos un inhibidor de esta enzima, lo que va a producir es que ya no se va a degradar la bradicinina. Y entonces va a aumentar las cantidades de óxido nítrico, entonces va a haber una vasodilatación. Es por eso este proceso de la tos también se produce porque va a interactuar con lo que es las prostaglandinas, sobre todo la prostaciclina y la prostaglandina E2. Entonces, tos es una tos seca y molesta y se da sobre todo en la gente que es asiática. Y no es dependiente de la dosis, es decir, se produce, no tiene nada que ver con la cantidad que le estás administrando. Y también el momento que se suspende la medicación, también a los 3-5 días ya termina este síntoma. Y otros efectos secundarios que son raros es la disglucia, que ya no hay sabor, ya no se puede percibir, neutropenia, hiposuria, anemia y hepatotoxicidad. Muy importante porque dice que algunos pacientes padecen bronquitis crónica. Entonces, el síntoma cardinal de la bronquitis crónica es la tos. Acuérdense que esos padecimientos son crónicos. Entonces, tiene bronquitis crónica, tiene tos. Y observen y puede tener una hipertensión inhibidor de la ECA. Entonces, tiene un aumento de la tos. Entonces, por eso es importante lo que mencionamos al inicio del curso. Hay que dominar bien los efectos secundarios. ¿Qué voy a dar? Pero ¿qué puedo causarle al paciente? Aunque hay varios grupos y dicen, sí, la guía dice que puedo iniciar con un inhibidor de la ECA, pero tengo que cada paciente individualizarlo. Vamos a ver el resto de fármacos y al final ustedes van a sacar una conclusión cuando tengan un paciente. Ahora, por lo regular tenemos hipertenso en casa. Empiecen a observar qué tratamiento les han dado y qué efectos secundarios experimentan. Los pacientes siempre andan como si tuvieran una basurita o están todo el tiempo y van al doctor, que eso es lo peor. ¿Por qué van? Porque tengo tos. No intuye que tiene un dolor de la ECA tomando, ¿no? Y ahí está egresado de la UAM. Yo feliz sigo teniendo consulta, ¿no?
estar muy contraindicados con cualquier antihipertensivo, pero sobre todo va a estar con eso porque en sí los que son del grupo subdividido lo que va a ser el captopril y el enalapril, porque bueno, en sí lo que produce la N va a hacer que va a producir una constricción de lo que es las arterias. Entonces, va en sí inhibir lo que es el proceso de las dietas, porque las dietas lo que va a hacer es una vasodilatación. Entonces, en general va a estar contraindicado contra ellos. Y luego tenemos los antiácidos. Los antiácidos va a ser porque va a disminuir su biodisponibilidad de los IECAS, entonces también está contraindicado. También tenemos los diuréticos salvadores de potasio y suplementos de potasio, como lo había mencionado. En aquellos que tienen estos, bueno, va a aumentar lo que es el potasio y vamos a tener hiperpotasemia. Y también van a estar aumentadas las cantidades de litio. Cuando se hacen esas pruebas, se va a dar en tiroxina falsos valores, entonces va a aumentar su cantidad también en litio y esto ya es contraproducente. Y también tenemos en la insulina, que no sé por qué, pero en la insulina lo que hace es que va a sensibilizar más a la insulina. Entonces hay que tener cuidado que se produzca, si está con algún hipoglucemiante o insulina, se produzca una hipoglucemia. ¿Y es común? Se hipertensa. A ver, los pacientes dicen, ¿por qué me enfermé, doctor? Por ser mexicano. Nacer en México tiene riesgo de ser diabético y hipertenso. Así de la raza. Muy bien, chicos, nos vemos en